Vamos a comenzar entonces con la clase de columnas, la última materia que vamos a ver de este curso. ¿Ya? Desde ya les aviso que mañana voy a tener que volver a jugar la carta de subir ejercicios online, debido a que tengo una hora al médico. Porque, bueno, hay temas de salud que o tiro licencia por estrés y dejo como 4 ramos fuera, y 200 alumnos sin atender, o me la aguanto y vemos qué nos está pasando y alargamos con exámenes. Que preferí eso y vamos a hacer jugar la carta de hacer ejercicios de forma online, ¿cierto? Asincrónicos. El certamen sería el próximo martes, si mi memoria no me falla. Y si no estaba planificado para el próximo martes, queda para el próximo martes, y el lunes hacemos ejercicios de manera presencial y obviamente basado en las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Así que ese va a ser el esquema de esta última parte del curso. Vamos viendo entonces. Bueno, las columnas, con columnas me voy a referir eh, a cualquier, digámoslo así, eh, larguero, ¿ya? Que esté colocado de alguna forma y específicamente, ojalá vertical u horizontal, no diagonal ni en, ni en, ni en ángulo, ¿cierto? Y la verdad es que lo que importa aquí, más que cualquier otra cosa, es la robustez. No sé si se acuerdan alguna vez que yo les mencionaba, especialmente cuando veíamos diseño, les decía, bueno, ustedes se quedarían en una habitación en donde ustedes ven que las vigas del techo están flectadas, y ustedes a coro, asumo en sus casas, acostaditos calientitos, como me imagino que están varios, dijeron no, yo tampoco. Bueno, el tema de columnas anda por lo mismo. El tema es que ahora las columnas son materiales, son de cualquier material, pero son largueros, ¿cierto? Que van, como ya les dije, en sentido horizontal o vertical, y que no pueden deflectarse, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, ¿cierto? Nosotros tenemos una fuerza aplicada, ¿cierto?, sobre el área transversal de una columna, ¿cierto? Y la idea es que esta fuerza eventualmente va a producir lo que es el fenómeno de pandeo, que no es otra cosa que el doblaje, ¿cierto? O la curvatura de este material. Entonces tenemos nuestra base, ¿cierto? Y tenemos la fuerza aplicada. Entonces, básicamente nosotros estamos viendo que esto va a permitir, va a hacer, la fuerza va a hacer que esta columna se flecte en ese sentido, ¿cierto? Y no en el otro, porque en este caso estamos hablando de que va a hacerlo en producto, ¿cierto? De de la parte más larga, ¿cierto? Debido a que del otro lado tiene mayor grosor, si nosotros lo vemos en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra misión en esta parte? Es determinar la fuerza máxima o crítica que yo voy a tener en esta columna, ¿cierto? Para que ésta no se flecte, ¿ya? Y no produzca el fenómeno de pandeo. Entonces, primerísimo, primera cosa que yo debo determinar para poder, o lo primero que yo tengo que calcular para poder determinar el fenómeno de pandeo correctamente, es lo que viene siendo, ¿cierto?
la relación de robustez. La relación de robustez, ¿cierto? Se representa con esta sigla eh, por sus siglas en inglés, ¿cierto? De slender relation o slenderness relation, que básicamente nos va a dar, ¿cierto? Un indicador, ¿cierto? De qué tan robusto es nuestra columna, ¿ya? Básicamente lo que nos está diciendo es que yo quiero saber qué tanto se va a poder pandear nuestra columna. Entonces, lógicamente, o sea, si lo pensamos sin ver números, si yo tengo una columna de 30 centímetros de alto, la verdad es que va a ser muy difícil que ésta se doble con una fuerza, o se pandee con una fuerza. Mientras que si yo tengo una columna de 3 metros de alto, ya la cosa cambia, ¿cierto? Es un fenómeno que nosotros vemos, por ejemplo, ustedes si gustan y si tienen a mano, lo pueden comprobar con una regla de plástico. La de metal también sirve, pero ambas tienen que ser de metal. Si ustedes toman una regla de 10 centímetros de metal y la tratan de doblar, van a tener que usar mucha fuerza, versus una regla de 30 centímetros, las más largas o el que ya tenga una de 40 o 50 centímetros, se va a dar cuenta que es más fácil todavía doblarla, ¿ya? Y ustedes tienen que aplicar muy poca fuerza para doblar eh, dichas reglas. Ahora, yo también voy a depender, ¿cierto?, del radio de giro de nuestra columna, que viene teniendo relación con el área y con el momento de inercia. Entonces, la relación de esbeltez va a depender del largo, ¿ya?, del radio de giro, pero también va a depender de K, que es un factor de fijación de los extremos. Entonces, si yo tengo los extremos libres, o yo los tengo unidos de manera no muy cristiana, ¿cierto? Yo voy a tener un cierto valor que nos va a permitir multiplicar esto y que quede todo de manera, eh, va a quedar todo de una manera más normalizada. Lo que da paso, da pie a un nuevo valor que se llama la longitud efectiva, ¿ya? En donde yo voy a considerar entonces que la longitud que yo estoy, a la cual yo estoy sometiendo esfuerzo o a fuerza o carga, va a tener, ¿cierto?, una nueva forma, nuevo valor, dado que nosotros aplicamos este factor de fijación de los extremos. Este factor de fijación puede tomar varios valores, ¿cierto?, que vamos a ver a continuación, y va a depender de cómo nosotros fijamos la columna, ¿ya? Entonces vamos viendo algunos de los elementos, ¿cierto?, que nosotros estamos teniendo en esta ecuación. Específicamente vamos a ver el factor de fijación y el radio mínimo de giro de la sección transversal. Entonces el factor de fijación, nosotros lo tenemos con este tema, ¿cierto? En donde nosotros tenemos aquí lo que viene siendo que ambos extremos están con un pasador, ¿ya?
Entonces la columna pandeada vamos a tener aquí que va a ser prácticamente una parábola, ¿cierto? Y lo que se considera, ¿cierto? Es que ambos extremos están con pasador, por ende K va a tener un valor de 1, ¿ya? Si tenemos un extremo fijo y un extremo con pasador, lo que va a ocurrir es que el extremo con el pasador va a quedar, ¿cierto? Va a empezar a pandearse, ¿ya? Entonces, ahí lo que vamos a tener es que vamos a tener un valor de K de 0,7. Ese va a ser el valor que vamos a utilizar. ¿Qué pasa cuando tenemos ambos los valores fijos? ¿Ya? Ahí también el pandeo va a ocurrir en el centro y prácticamente no vamos a tener pandeo en las partes que están más cerca de la fijación. Y ahí consideramos, ¿cierto?, que el largo efectivo va a ser de 0,5 o que el K es de 0,5. Y finalmente, nosotros tenemos, ¿cierto?, que un extremo va a estar libre, ¿ya? Un extremo está libre y el otro está fijo. Entonces ahí el pandeo ocurre de esta forma y se considera el valor de K como 2,0, multiplicando obviamente al largo como ustedes pueden ver aquí. Entonces, el factor de fijación mide el grado el cual cada extremo de la columna está limitado contra rotación. O sea que yo estoy mostrando aquí que cómo la columna, ¿cierto?, tiende a doblarse, ¿cierto?, con respecto a las cargas que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, aquí tenemos una figura, ¿cierto?, en donde ambos están con pasadores, ambas columnas. Bueno, todas las columnas están con pasadores, pero varía la carga que se le está sometiendo a cada uno. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que a pesar de que nosotros estamos viendo que acá tenemos una carga aplicada en este sentido, aquí podemos ver la columna más pandeada de todas, ¿ya? Y es por eso, porque tenemos una que está con eh, esta está con ambos elementos, ¿cierto?, con pasadores. Este de aquí está uno con pasador y el otro fijo. Este de aquí, a pesar de que tiene mayor carga, pero esta tiene pasador, ambos están fijos, ambas partes están fijas. Y finalmente tenemos una que tiene una carga más pequeñita, ¿cierto? Pero que esta está libre. Libre en el sentido de que yo puedo mover, ¿cierto?, libremente la parte de arriba. No quiere decir que está sin soporte. Ya puede moverse en un radio que el diseñador indicó. Entonces el factor de fijación nos muestra eso. ¿Qué tan, qué tan fácil o difícil va a ser mover este, esta figura? Entonces, es que es más sutil de lo que lamentablemente eh, nos permite ver el ojo. Sí, efectivamente, no es solo, no es tan fácil diferenciarla, ¿cierto?, en la figura. ¿Ya? Entonces, tenemos el radio de giro, que como ustedes se darán cuenta, y como ya lo habíamos mencionado, depende del momento de inercia
y depende del área transversal que nosotros tenemos. Y ambas están en raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos entrega este elemento? La verdad es que simplemente nos entrega un radio calculado de manera tal de que tenga que ver con el giro que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, no solo podemos ver aquí los radios, ¿cierto?, que nosotros hemos mencionado, sino que además tiene como... guarda relación, ¿cierto?, con lo que nosotros hemos visto en el pasado, ¿cierto?, de cómo gira o cómo se va eventualmente a ver afectada el área transversal mediante una fuerza o esfuerzo aplicado. ¿Ya? Aquí se aplican exactamente las mismas fórmulas que que vimos en el pasado, no cambian en ese sentido. Así que vamos a poder seguir utilizando lo que habíamos mencionado. Lo que ocurre, estimado, si nosotros nos devolvemos a esta ecuación de acá, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos valores teóricos, ¿cierto? Es como cuando nosotros diseñamos, dicho de alguna manera. Ahora, los valores prácticos que aparecen aquí guardan más relación con lo que efectivamente nosotros vamos a ver con respecto ¿cierto?, a lo que nosotros estamos eh, teniendo en la práctica. O sea, básicamente, el valor teórico es más bien para diseño y el valor práctico es, digámoslo así, el rango hasta el cual yo me puedo mover, ya el rango que es aceptable, ya para efectos de cálculo. O sea, si yo me paso de eso, quiere decir que hay algo mal. Es como te digo, es como un efecto de tolerancia que yo le doy a la viga o a la columna para que se pueda, eh, pandear. ¿Ya? Entonces teníamos el radio de giro, ¿cierto? Que básicamente viene dado debido a eh, a lo que es momento de inercia y al área transversal. El resultado de esto nos va a dar un radio, ¿cierto? Aplicando también raíz cuadrada, y con eso nosotros obtenemos el radio de giro de esta columna. ¿Ya? No hay mucho más que decir aquí. Entonces, el cálculo de la relación de Peltez, ¿cierto? Eso tiene los siguientes pasos, ¿cierto? Nosotros tenemos que determinar la longitud real de la columna entre los puntos extremos o entre los puntos de restricción lateral. Luego determinamos el factor de fijación de los extremos con base al tipo de apoyo de los esfuerzos o mediante la figura mostrada previamente. Tenemos que calcular la longitud efectiva, ¿cierto? Que es aplicando el K, por de K. Y se calcula el radio de giro mínimo de la sección transversal de la columna. Teniendo todo eso, calculamos la relación de Peltez. ¿Ya? Con esto que hemos mencionado hasta el momento, aparte de las ya escritas en el chat, ¿alguna duda o consulta, estimados? Sí, profe, yo me confundió bastante la figura anterior. No sé si eso me la podría... Ya, que digamos, cuando están ambos extremos fijos, veo que tienen, bueno, no sé si el dibujo aquí va en relación a la imagen, pero si fuese así, ¿cómo que tiene más peso
y tiene ¿cómo se llama acá? Tiene una longitud efectiva, digamos, menor, si tiene más peso. No sé si me explico. ¿Cómo tiene un pandeo menor el que tiene más peso? Eso me está... Claro, yo estoy comparando estos. Claro, lo que ocurre es que yo aquí le estoy dando mayor libertad al extremo, ¿ya? Entonces, Ya. para que la reacción que voy a tener va a tener que ver con la libertad que yo le doy acá. Si tú te das cuenta, como acá lo estamos considerando como ambos extremos fijos, lo que estamos teniendo acá es que esta parte de aquí, estas partes que son más cercanas a los extremos, van Ujú. a tener, van a estar más rígidas en relación a la parte con pasadores, porque estas partes de acá yo las mantengo un poco más estáticas, no les doy para nada de libertad. ¿Ya? Ah, ya, En ya, cambio listo. aquí, como tienen más libertad, lo que Ujú. va a tender a ser la figura, ¿cierto? O lo que va a tender a ser la columna, es Entiendo. apandearse para poder, digámoslo así, liberar la energía, ¿cierto? Que le está transmitiendo el peso. Ah, ya, En listo. cambio aquí no puede hacer eso, porque estamos acá fijos. Ya, profe, me quedó claro. Ok, ya. Entonces, ¿alguna otra duda, consulta? Ya. ¿Cómo saber si la columna es lo suficientemente larga o corta? La verdad es que es como difícil saberlo, ¿cierto? Con solamente la fórmula de relación de Beltrés. Entonces, para eso se utiliza la relación de Beltrés de transición, que viene siendo un criterio. Nuestro coeficiente o relación de Beltrés de transición se calcula como la raíz cuadrada de 2pi cuadrado por el valor, ¿cierto?, el módulo de Young, dividido por el esfuerzo, ¿cierto?, de cedencia, el yield strength. Entonces, si se dan cuenta, y aquí está el detalle, la ecuación que nosotros veíamos anteriormente, del módulo de Peltez o la relación de Peltez, no tiene considerado, solo considera el largo, las dimensiones de la columna, expresado, ¿cierto?, en su radio mínimo y en su largo, y el cómo yo la estoy sujetando. Pero da lo mismo si es de acero inoxidable o si es de madera de eucalipto. No considero el material. Acá sí. Entonces lo que yo voy a hacer con esto es indicar si la columna es lo suficientemente larga como para poder tolerar algún grado eh, en relación, ¿cierto?, al esfuerzo de cedencia, al yield strength que nosotros tenemos. Entonces tenemos dos criterios. El primero es que si la relación de Beltrés es mayor a la relación de Beltrés de transición, entonces nos están diciendo que la columna está muy larga, para lo cual yo debo usar la fórmula de Euler, mientras que ahí hay una R de más, ¿cierto?, después de la U. En cambio, si la relación de Beltrés es menor a la relación de Beltrés de transición, entonces la columna es corta y nosotros utilizamos la fórmula de J.B. Johnson. ¿Larga o corta para qué? Ahí yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Bueno, si es muy larga, nosotros vamos a utilizar una ecuación para calcular la carga máxima. Acá nosotros vamos a calcular lo que se denominan cargas críticas. ¿Ya? Entonces, si la columna es larga, lo que nosotros vamos a tener que usar, ¿cierto? Es una ecuación que nos permita predecir, eh, digámoslo así, nos va a permitir predecir cargas más bien, eh, una carga menor, ¿cierto? Tiene otro nombre lo que quería decir, pero bueno. Una carga menor porque la verdad es que no me va a tolerar mucha carga. En cambio, si la columna es considerable corta, va a poder tolerar mayor cantidad de carga y por ende yo voy a poder utilizar cierto, voy a poder aplicarle mayor carga a la misma. ¿Ya? Ah. La fórmula de Euler, entonces, nosotros la podemos considerar más conservadora, ¿cierto? Va a ser un valor más conservador que la fórmula de J.B. Jones. Eso es algo que podemos sacar como conclusión o como tema aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que la relación de Peltez de transición, ¿cierto? Acá la tenemos dada, ¿cierto? Tenemos el esfuerzo de excedencia. Sabemos cuánto vale E, ¿ya? Y vamos viendo que la relación de Peltez de transición va disminuyendo de forma asintótica, ¿cierto? A medida que nuestra resistencia a la excedencia va aumentando. Entonces, básicamente con esto nosotros predecimos, ¿cierto? El esfuerzo que yo tengo que aplicar para que efectivamente la columna termine, cediendo, ¿ya? Y termine pandeándose. Y acá tenemos dos elementos, ¿cierto? Tenemos el acero y tenemos aluminio. El acero, si se dan cuenta, llegamos hasta en la relación de Peltez de transición, aproximadamente a 42, cuando nuestra resistencia a la excedencia es de 2000 megapascales. Mientras que con el aluminio, con 500 megapascales, ya llegamos a los 52 de relación de Peltez, ¿ya? Entonces, es como para tenerlo en consideración, ¿cierto? Cuando nosotros hagamos los cálculos, ¿ya? Acá está en megapascales, ¿cierto? El valor, y acá está en kilo, kilo libra por pulgada cuadrada, ¿ya? O kilo PSI. Entonces ahora viene la pregunta que yo creo que varios de ustedes se hacen desde que lo mencioné. ¿Cuál es la fórmula de Euler y cuál es la fórmula de J.B. Johnson? Y acá están las fórmulas, ¿cierto? La fórmula de Euler me permite calcular una carga crítica, ¿cierto? Bueno, ambas hacen lo mismo, ¿cierto? Calculan cargas críticas. Acá tenemos pi cuadrado por E por A dividido L sub E y R. Mientras que del otro lado tenemos, ¿cierto?, los valores como se mencionan en esta parte, en donde tenemos que el área transversal por el esfuerzo, ¿cierto?, de excedencia, todo eso factor de 1 menos el esfuerzo de excedencia por el largo efectivo partido R al cuadrado. Recuerden el radio mínimo. Y todo eso dividido por 4 pi cuadrado E, ¿ya? Entonces, en teoría, nosotros deberíamos tener una carga mucho más, una carga, la fórmula de Euler debería predecir una carga menor, ¿cierto?, que la de Johnson. Hagamos el experimento.
supongamos que nosotros tenemos, vamos a utilizar o vamos a pensar en acero. Por ende vamos a tener que E vale 207 gigapascales, ¿cierto? Supongamos que tenemos un área de 0,35, ¿ya? Supongamos que tenemos también un largo efectivo de 0,7 metros y tenemos un radio de giro de 0,025 metros cuadrados, ¿ya? Y en el caso que nosotros estamos planteando, ¿cierto? Vamos a tomar el esfuerzo de excedencia aquí de 800. Ese subí igual 800 megapascales. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes? Quiero que calculen la carga crítica, ¿ya? Utilizando la ecuación de Euler y utilizando la ecuación de Johnson. Vamos a ver cuál nos entrega el mayor resultado posible, ¿ya? Así que calculen tanto la fuerza con la carga crítica con la ecuación de Euler como con la ecuación de Johnson, ¿ya? Unos 5 minutitos para que lo hagan y revisamos. Ya, estimados, ¿cómo les dio esto? Ya, profe, la ecuación de Euler me dio 0,91, ¿ya? ¿Ya? ¿Y la de Y la Johnson? de, ajá, 75,74. Ahora entiendo que la de Johnson, el número se podría justificar que puede tolerar más carga, ya al ser menor longitud. Por otro lado, Euler, que tenemos 0,91, no tolera mucha carga, pero se justifica porque es de mayor longitud. Exacto, exacto. Recuerden, si ustedes tienen la oportunidad o no necesariamente tiene que ser con las reglas, solamente que lo menciono porque es más fácil, es más probable que exista, ¿cierto?, en la casa de cada uno. Pero si ustedes, por ejemplo, los tubos de PVC hacen un corte, uno, digámoslo así, comercial nomás, que si mal no me equivoco los venden de 6 metros, no me acuerdo si de 6 o de 3, o de ambos, pero la versión más corta, cuando ustedes cargan el tubo de PVC ya viene pandeado, ya viene flectado. En cambio, cuando uno a medida que uno va cortando estos tubos, se va dando cuenta que ya no es tan fácil doblarlo, ¿cierto? Ya no se doblan tan fácilmente. Y responde a esto, responde a que el largo efectivo, ¿cierto?, implica dentro de la situación que nosotros tenemos para una carga crítica, ¿ya? Entonces, nosotros acá tenemos, ¿cierto?, el esfuerzo, ¿cierto?, que yo aplico sobre una columna, y aquí tenemos, ¿cierto?, la relación de esbeltez, ¿ya? El SR. Entonces, al acero, ¿cierto?, IC 4140, ¿cierto?, templado, ¿cierto?, en aceite, nosotros tenemos, ¿cierto?, que em, su esfuerzo de peltez, su C sub C, es de 59, ¿ya? Entonces eso permite
tener esta situación como la vemos aquí. Tenemos también otros aceros, ¿cierto? Como el IC 1020, ¿cierto? Que tiene un esfuerzo, una relación de esbeltez de transición de 111, ¿cierto? En donde obviamente tenemos, ¿cierto?, el esfuerzo que se le puede aplicar efectivamente en toda esta situación, ¿ya? Esto sigue esta relación, ¿cierto? Porque aquí ahora estamos hablando de esfuerzos y no de cargas. Entonces yo, si divido la carga por el área, yo lo que voy a obtener, ¿cierto?, es el esfuerzo que nosotros podemos aplicarle a la columna. Lo que permite, ¿cierto?, esta situación de acá, que si ustedes se dan cuenta, todos los aceros básicamente tienen exactamente el mismo término. O sea, esta cola de aquí se repite para todos los aceros. En cambio, el, el aluminio, ¿cierto?, que es el que tenemos acá abajo, corre por otro carril, corre por el carril de abajo. ¿Ya? Ah, las unidades, ¿cierto?, van a ser Newton. Las unidades son Newton. Claramente van a depender, ¿cierto? Va a depender todo esto de las unidades que nosotros apliquemos, ¿cierto? Con respecto, ¿cierto?, a lo que nosotros tenemos. Pero si utilizamos siempre las unidades del sistema internacional, va a ser Newton. ¿Ya? Y bueno, así como en lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Nosotros tenemos factores de diseño para columnas y cargas permisibles. Entonces, nosotros vamos a definir, ¿cierto?, lo que se denomina una carga segura, utilizando la carga crítica calculada, ¿cierto?, dividida por un factor de seguridad n. Entonces, esto nos va a permitir que esto nos va a permitir, ¿cierto?, tener alguna situación, ¿cierto?, una carga mucho más segura y garantizar que la columna no se va a pandear. Ahora bien, ustedes si se recuerdan, nosotros teníamos varias asociaciones que tenían sus propios, donde los materiales iban variando, ¿cierto? Y tenían distintas ecuaciones y distintas condiciones. Bueno, acá pasa lo mismo. N va a variar, o esta expresión va a variar según las distintas industrias, ¿cierto? O empresas que están dadas por norma. Entonces, para la asociación del aluminio vamos a tener expresiones diferentes a la ISIC o a la ASTM, etcétera, 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 ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? No, profe. Entonces vamos con el primer ejemplo. Dice, se tiene que utilizar en una máquina un miembro circular de acero IC 1020 estirado en frío con ambos extremos de pasador. Su diámetro es de 25 milímetros y su longitud de 950 milímetros. ¿Qué carga máxima puede soportar el miembro antes de pandearse? También calcule la carga permisible en la columna con un factor de diseño de n igual 3. ¿Ya? Entonces, vamos viendo lo que nos dicen acá. Nos dicen que tenemos un acero IC1020, ¿cierto? Nos dicen que tenemos un diámetro de 25 milímetros y una longitud
de 950 milímetros. ¿Ya? Nos dan el factor de diseño, que en este caso es 3. Y obviamente cuando hablamos de un IC de 20, nosotros vamos a tener que tener alguna información extra. ¿Ya? En el caso de este acero, nosotros tenemos que su esfuerzo, ¿cierto?, de fluencia es de 441 megapascales y su módulo de elasticidad es de 207 gigapascales. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna otra información que me esté entregando el problema? ¿Qué otra información me está entregando este problema? ¿Ya? ¿Qué podríamos decir de eso? No está estoy diciendo que hay que ocupar la fórmula de Euler. No, todavía no podemos decir eso. Lo que nos dice acá Juan Pablo es que nos dice que ambos extremos están con pasador. Por ende, nosotros nos vamos, ¿cierto?, a la figura que tenemos, en donde vemos que cuando ambos extremos están con pasador, decimos que entonces el valor a utilizar de K es 1.0. Entonces, el valor de K es 1.0. Y comenzamos ahora sí, ¿cierto? El factor ya está determinado. Vamos a calcular entonces la longitud efectiva, en donde vamos a tener, ¿cierto?, longitud efectiva va a ser K por L, y en este caso es 1 por 950 milímetros. Por ende, el largo efectivo va a ser de 950 milímetros. Luego debemos calcular, ¿cierto?, el radio mínimo. ¿Ya? Debido a cómo nosotros calculamos esto, ¿cierto?, el momento de inercia dividido el área. Si nosotros procedemos a calcular esto, lo que vamos a obtener entonces, debido a la fórmula de momento y de área de una circunferencia, ¿cierto?, porque es un miembro circular, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es que esto va a ser diámetro dividido 4, ¿ya? Ya aplicada la raíz cuadrada. Entonces esto va a ser igual a 25 dividido 4 en milímetros. Por ende, el radio mínimo nos va a dar 6,25 milímetros. Entonces tenemos el largo efectivo, tenemos el radio mínimo, lo que sigue es calcular la relación de Peltez, S sub R. ¿Y el factor de diseño, profe? El factor de diseño va al final. Claro.
Entonces, S sub R va a ser igual a, a el largo efectivo dividido el radio mínimo. Perdón. Y eso va a darnos 950 dividido 6,25. Ambos en milímetros. Y eso nos da 152 adimensional, ¿cierto? Ya. Ahora debemos calcular, ¿cierto?, el factor de esbeltez de transición. C sub C, ¿cierto?, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por pi cuadrado por el módulo de Young, dividido por el esfuerzo de fluencia. Y eso nos da, ¿cierto?, raíz cuadrada de 2 por 2 por pi al cuadrado por 207 por 10 a la 3 megapascales dividido por 441 megapascales. Si alguien me puede calcular ese valor, por favor, se lo agradecería. ¿96,2? Ya, 96,2. 25. Entonces, 3. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Según lo que vimos previamente. Aplicar la ecuación de Euler. ¿Ya? ¿Por qué la de Euler? A ver, había dicho yo en un principio esta porque dice qué carga máxima puede soportar el miembro antes de pandearse. O sea, está esperando, bueno, mm, saber la tolerancia. Me atrevo a decir que las dos, pues, hay que calcular las dos. Por eso, pero acuérdate que había una que yo utilizaba, yo tengo un criterio para saber cuál utilizar. Es Ah, porque ya, CC es menor que SR. eso mismo. Exacto. Entonces, como la relación de esbeltez es menor, perdón, es mayor a la relación de esbeltez de transición, usamos la fórmula o ecuación de Euler. Entonces, la carga crítica va a ser igual, ¿cierto?, a pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el área dividido el, ¿cierto?, la relación de esbeltez al cuadrado. En la ecuación dice largo equivalente, ¿cierto?, o largo efectivo, dividido radio mínimo, y como ya se dieron cuenta, básicamente es lo mismo, ¿cierto? Entonces podemos utilizar los valores ya conocidos. Eso ayuda bastante. Entonces, nosotros vamos a tener que la carga crítica va a ser igual a pi cuadrado, perdón, me faltó un cuadrado, pi cuadrado por
207 por 10 a la 9, ¿ya? Pascales, por el área que en este caso es pi partido 4, por el diámetro al cuadrado, que en este caso son 625, ¿cierto? Eso es 25 al cuadrado. Y todo eso dividido por 152, que es el valor de la relación de Peltez, 152 al cuadrado. Eso nos da 43,4, ¿cierto? Vendría siendo kilonewton. Ya haciendo las transformaciones adecuadas, llegamos a ese resultado. En honor al tiempo no lo vamos a hacer completo, pero esa vendría siendo nuestra carga crítica a aplicar. ¿Ya? Luego tenemos, cierto, que ver el factor de diseño, que en este caso es n igual 3. Y lo que vamos a proceder entonces a hacer ahora es ver lo que es la carga admisible. Bueno, pero antes de eso nos preguntaban ¿qué carga máxima puede soportar el miembro antes de pandearse? 43,4 kilonewton. Vamos a calcular entonces ahora la carga permisible, que viene siendo, o la carga segura, que en este caso va a ser P sub A, y se calcula como la carga crítica dividido N. Y esto viene siendo 43,4 kilonewton dividido 3. Y eso nos va a dar 14,5 kilonewton. Y esa es la carga permisible, ¿cierto?, que yo le puedo aplicar a la columna. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? No, profe. Ya pues, estimados, entonces dejamos la clase hasta aquí. Recuerden que mañana vamos a tener la situación, ¿cierto?, asincrónica de nuevo. Y el día lunes hacemos ejercicios, ¿cierto?, ya presenciales, obviamente, ojalá vengan con dudas eh, para poder irlas corrigiendo y así tener una clase mucho más atractiva. Así que eso, estimados, que tengan muy buen día y nos vemos presencialmente ya la próxima semana. Chao, profe. También que tenga buen Chao, día. gracias.